Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Muy buen día a todos y todas nuestros radioescuchas que nos acompañan hoy en Radio Educación en su programa Historia Viva, la voz del pueblo de México, una producción conjunta entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Mi nombre es Ivette Mota y le doy la bienvenida a todas y todos, pero principalmente a las mujeres que nos escuchan en todo el país. A las mujeres que, somos no solamente esenciales para la vida, sino que tenemos una característica muy particular y es que estamos dispuestas a luchar por nuestros ideales. Tal es el caso de la estudiante y guerrillera Alicia de los Ríos Merino, quien fue desaparecida en 1978 y cuya biografía inacabada abordaremos en esta emisión, hoy en este programa tan especial dedicado a ella. Y bueno, para esto nos acompaña la historiadora Noemí Juárez, investigadora del INER, que ustedes también ya la conocen porque nos ha acompañado en algunos programas en este mes. Y bueno, a quien recibo con mucho gusto en esta transmisión. Hola Noemí, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Ivette, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti, a nuestra invitada tan especial y además a todo nuestro público Radio Escucha. Así es, con mucho más gusto y con un gran honor le damos la bienvenida a la hija de Alicia, quien comparte el mismo nombre y apellido de su madre, la abogada e historiadora Alicia de los Ríos Merino, quien se ha dedicado a la búsqueda y férrea defensa por conocer la verdad del destino de su madre y resguardar su memoria. Bienvenida, Alicia. Como te repito, para nosotros es un gran honor que estés acompañándonos hoy aquí en Historia Viva. No, el gusto y el honor es mío, Ivette. Muchas gracias, los saludo a todos, la saludo a ti, a Noemí, por supuesto, al equipo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar con esta charla, conocemos algunos de los aspectos de su vida profesional de nuestra invitada Alicia de los Ríos Merino y en un momento continuamos? Alicia de los Santos Merino es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene un posgrado en Historia y Etnohistoria realizado en el INA y actualmente es maestra investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus investigaciones se centran en la historia oral, en la relación entre historia y memoria y en la militancia armada de organizaciones políticas en México, temas acerca de los cuales ella misma es autora de numerosos artículos especializados. Alicia de los Santos ha sido además parte de la lucha de familiares de personas desaparecidas, al ser su madre, Alicia de los Ríos, quien fue detenida el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, momento desde el cual se encuentra desaparecida. Recientemente formó parte de la selección de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, como representante de los colectivos de familiares de personas detenidas desaparecidas y sobreviviente de la contrainsurgencia del pasado reciente. Después de escuchar la semblanza de nuestra invitada, la historiadora Alicia de los Ríos Merino, continuamos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos escuchan como cada semana en nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, tanto de Radio Educación como del INER, y también a través de quienes nos siguen a través de las emisoras 1060 de AM, 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México, y a quienes nos escuchan en alguna parte de nuestro país a través de esta señal compartida. Y Noemí, para conversar con este tema tan especial y tan lindo que preparamos para nuestros radioescuchas, nos gustaría que nos explicaras y nos contaras
¿cuál fue el contexto del surgimiento de los movimientos armados en la década de 1970? Ya en otros programas hemos platicado, por supuesto, de los movimientos estudiantiles del 68 y todo lo que se vivió posteriormente, pero particularmente quisiera que nos explicaras, Noemí, la Liga del 23 de septiembre. ¿Qué significó esto? Esta organización, a la cual perteneció desde 1973 la madre de Alicia de los Ríos Merino. Claro, Ivette, pues para entender estos movimientos políticos, sociales y militares que se dan en esta década, pues hay que recurrir a unos años anteriores. Estamos hablando de un contexto global, estamos en la Guerra Fría, ¿no? Esta guerra entre pues, Estados Unidos y lo que en ese momento era la URSS y que enmarca a todo el globo. Y bueno, estamos en este contexto, estamos inmersos en este contexto y bueno, recordemos que para los gobiernos mexicanos en lo que ese momento representaba todo aquello al comunismo, pues era fuertemente perseguido. Hablemos a grupos sindicales, a movimientos estudiantiles, es decir, estamos inmersos en una problemática global, enmarcados en la Guerra Fría. Ahora, antes de llegar a la década de los 70, pues estos movimientos de protesta pues se habían generado desde décadas anteriores. Se había dado una ruptura en el pacto social, es decir, desde los gobiernos desde el gobierno alemanista ya teníamos estas constantes protestas, estos movimientos, y bueno, pues algunos de los más emblemáticos, por ejemplo, en 1958 recordemos el movimiento ferrocarrilero, liderado por Demetrio Vallejo, Valentín Campa. También en ese año 1958 tenemos el magisterial encabezado por Otón Salazar, y también esto es muy importante mencionar de que son movimientos y son protestas a nivel nacional, los vamos a ubicar desde el norte hasta el sur de nuestro país. Entonces inician estas protestas por el ferrocarril, el magisterial, unos años después, en 1964, 1965, tenemos también la huelga de los médicos que fueron duramente reprimidos, recordemos que los líderes eran encarcelados. ¿En qué se justificaba todo esto? Pues en los artículos 145 referentes al delito de la disolución social, ¿no? Que justificaba este encarcelamiento de líderes políticos y militantes que participaran en protestas. Así es que muchos de estos fueron encarcelados, fuertemente reprimidos. 1962, justo este año, está próximo a cumplir 60 años el asesinato de otro líder importantísimo como fue Rubén Jaramillo, que bueno, también fue víctima junto a su familia y a su esposa. Entonces nos damos cuenta que toda aquella manifestación, cualquier protesta, pues el Estado estaba en una completa cerrazón, ¿no? Estaba dispuesto a esta disolución, al encarcelamiento, a la persecución y sobre todo pues a esta fuerte manera de decir no van a continuar. Así es que así llegamos a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, que también es muy importante mencionar que pues anteriormente se habían dado en otros puntos de nuestro país, en Morelia, Michoacán, por ejemplo, en 1966 ya había habido una huelga y que había sido tomada por militares y pues, muchos estudiantes fueron expulsados. También la Universidad Juárez en Tabasco en 1966, 1967. En 1967 también esta represión que se da en Atoyac, Guerrero, que es donde Lucio Cabañas se incorpora a la sierra. Es decir, si te das cuenta, estamos en Michoacán, en Tabasco, en el norte, y esta era una constante, ¿no? 1965 ha sido el año que se toma como punto para estudiar estos movimientos políticos armados por este 23 de septiembre, ¿no? El intento de la toma del asalto al cuartel de Madera. Entonces, la Liga 23 de septiembre, pues va a ser como este cúmulo de acciones, de protesta, muchos de ellos participantes que cuando se dan cuenta que las vías de la manifestación, que las vías de la organización, que la vía de los mítines como lo fueron 68 y 71, pues ya no va a ser posible, que el Estado sea cerrado, que el Estado no permite, y entonces empiezan a organizar y se empieza a dar este trabajo a través de estas organizaciones tanto rurales como urbanas que van a ser lo que conocemos como guerrillas. Y entonces 23 de septiembre va a agrupar a muchas de ellas que estuvieron en distintos momentos ya actuando, organizándose, compilando pues algunos
colaboradores, líderes en distintas zonas de nuestro país, y bueno, de ahí la Liga 23 de septiembre, ¿no? También en honor a este día de 1965. Alicia, continuando con lo que nos comenta Noemí, para poder entender justamente todo este momento histórico y político que vivía nuestro país, bueno, agradecemos profundamente que estés en estos micrófonos y pues para nosotros es una gran oportunidad de conocer de viva voz tu invaluable testimonio sobre pues uno de los momentos históricos pues más dramáticos y oscuros de México, como ya nos los narraba Noemí, de este México contemporáneo en la lucha insurgente clandestina, brutal y bueno, escalofriante, que fue la respuesta del Estado mexicano y estos, sus órganos de seguridad, ¿no? Ante estos quienes considero sus enemigos, que finalmente, bueno, pues eran pues estudiantes, ¿no? Y luchadores sociales. La mejor conocida como la Guerra Sucia. Alicia, por favor, compártenos más desde tu experiencia acerca de este momento de la historia de nuestro país. De la contrainsurgencia. Sí. Sí. Bueno, fíjate, yo ahí es bien interesante porque yo el trabajo realmente que hago de investigación, ¿no? A través de la historia oral y de, por supuesto, de los archivos privados o de la represión, en realidad es sobre las insurgencias, específicamente sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. Uh-huh. Acá la contrainsurgencia en realidad es como la experiencia que trae consecuencias para mi vida. No sé si se entienda. Por un lado, lo profesional, lo trabajo alrededor de la insurgencia, y la vida privada, lo doméstico que nos llevó hacia lo público, pues es la contrainsurgencia, ¿no? Yo creo que son procesos paralelos, Ivette, ¿no? Se van viviendo esos procesos paralelos junto con lo que ya nos contaba ahorita Noemí, ¿no? El 65, que se toma como un arranque de la guerrilla o de la insurgencia moderna en nuestro país, pues a la vez vamos a ver surgiendo también corporaciones o instituciones que justo se dedican ya no nada más al registro y espionaje de las personas consideradas opositoras al régimen priista, es decir, revolucionario, ¿no? Sino que vamos a ir viendo cómo también estas propias instituciones legales, por supuesto, porque todas están creándose bajo un marco legal del Estado mexicano, pues también van radicalizando sus propios estrategias, ya no, insisto, ya no nada más de prisión política, de desactivación, de huelgas, luchas sindicales, estudiantiles, obreras, incluso insurgentes, sino que vemos que ya llega a la eliminación de las propias personas opositoras, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, es una institución que está desde la década de los 40 en México, ¿no? 47 más o menos, para ser precisa, más o menos esos años, emulando las instituciones de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en el 65 vamos a ver que del siglo XX, vamos a ver, por ejemplo, que surgen siglas que no se conocían antes, ¿no? Como la 047, por ejemplo, u otras siglas que tienen que ver con contrainsurgencia contra opositores políticos, ¿no? Y bueno, en el caso de la Liga, siempre se ha hablado como en la Brigada Blanca, que en realidad su nombre es la Brigada Especial, ¿no? Hay toda una documentación, todo el marco normativo con el que surge, las reglas de operación, ¿no? Que surge, a través de la cual surge. Si antes bien la Dirección Federal de Seguridad era, digamos, el protagónico de este proceso contrainsurgente, pues después lo va a hacer al final digamos, de 1975 a 1983, 84, lo va a hacer la Brigada Especial, ¿no? Brigada Especial que está incorporando a otras instituciones que ya no nada más es la DFS,
Ahí, por ejemplo, es cuando vemos ya el circuito contrainsurgente bastante acoplado, ¿no? Entre la Dirección General de Policía y Tránsito, por ejemplo, el Valle de México, es decir, instituciones que actuaban antes como solos, ¿no? O que cubrían una cierta parte de esta lucha contrainsurgente del Estado, de esta violencia política del Estado, pues la van a hacer de manera coordinada. Entonces está la Policía Judicial Militar, está la Policía Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad, por supuesto, ¿no? Dirección de Policía y Tránsito, como ya te decía, la Dirección de Investigación, la División de Investigaciones y Prevención de la Delincuencia, es decir, montón que fueron, digamos, proporcionando agentes, recursos públicos para la lucha contra el insurgente, pero que ya como una regla general tenían la eliminación de las personas opositoras, de los insurgentes, en este caso de la Liga Comunista 23 de septiembre, y esa eliminación se da sobre todo por la desaparición forzada de personas. Noemí, por otro lado, para poder entender justamente estas guerrillas del siglo XX, en otros programas ya nos has platicado un poco acerca de insurgentas, de liberales, de revolucionarias. ¿Cómo y dónde ubicas tú a las guerrilleras del siglo XX, las legendarias en México y en Latinoamérica? Muchas gracias, Ivette. Pues esta pregunta es muy interesante porque justo me interpela en un ámbito personal. Yo soy maestra normalista de formación, mi primera formación es como maestra normalista, y yo reflexionando ahorita, me hubiera gustado formarme mucho con historia de maestras, y de aquí va el comentario hacia la pregunta que tú haces en este momento, porque si nosotros reflexionamos o vemos la biografía de estas mujeres del siglo XX, nos vamos a dar cuenta que tienen en común algo, la profesión, eran maestras, ¿no? Entonces, si nos damos a las primeras décadas del siglo XX, las que participan en la revolución, como Paulina Maraver, como las hermanas Narváez, nos vamos a dar cuenta que la profesión era el ser docentes, ¿no? Entonces, muchas de estas maestras que se van a incorporar a la Revolución Mexicana tenían como antecedente esta formación normalista, el trabajo en las aulas, y a partir de estos espacios empezaron a organizarse y empezaron a trabajar como ideólogas, como propagandistas. Paulina Maraver, a quien cité hace un momento, era la correo de Emiliano Zapata, que era una maestra en Puebla, que conectaba el estado de Veracruz con Morelos, ¿no? Ella era el correo, llevaba esta información, ¿no? Entonces, en estas primeras décadas, pues vamos a ver a estas maestras muy activas, si nos damos unos años después, las también denominadas maestras del cardenismo, que estaban ubicándose en estos territorios con la educación socialista, que en ese momento pues era una educación racional, una educación que pues igual decía completamente el artículo, bueno, que libra de los fanatismos. Si nos damos todavía unas décadas más adelante, lo que ya es esta segunda mitad del siglo XX, también muchas de estas mujeres que se incorporan en los procesos de militancia van a tener esta formación como docente. De hecho, tal vez ahorita Alicia nos pueda un poco ampliar. Yo leía mucho de su historia familiar, pues que igual vienen de esta tradición de maestros normalistas. Y bueno, también he tenido la oportunidad de entrevistar a alguna de ellas, como Berta Lilia, era una maestra normalista que también ingresa a la Universidad Pedagógica Nacional. También tenemos, por ejemplo, la maestra Alma Gómez Caballero, maestra también de formación normalista. Así es que yo creo que ese trabajo dentro de estos espacios escolares y después hacia otros espacios de militancia es sumamente interesante e importante, y que yo creo que en toda esta historiografía, todo este compilado que últimamente se está dando sobre el tema, pues todavía podríamos ahí tener una beta, ¿no? ¿En qué momento esta formación, en qué momento decides que la lucha no solamente también sea en el aula, sino sea en otros espacios? Y bueno, también yo creo que es conocido, ¿no?, que Lucio Cabañas era profesor, que Genaro Vázquez era profesor, pero también vamos a tener a estas maestras que van a apropiarse
desde su agencia como docentes para participar en estos movimientos. Y después, pues vamos a también encontrar a muchas otras mujeres que después de este proceso se incorporan a las aulas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos a Lourdes Uranga, a Rosalina Garavito. Me faltó también mencionar a una muy, muy importante que fue Minerva Armendáriz. Entonces también, si nosotros hacemos como esta conexión, pues vamos a ver al magisterio en estas mujeres que van a participar a lo largo del siglo XX, y creo que eso es muy importante. A mí como maestra normalista me hubiera gustado formarme pues con ellas, sabiendo historia de maestras que trascienden ese espacio áulico y que se involucran en estas luchas sociales. Y ligado a esto, Alicia, justamente para poder platicar un poco acerca de una biografía que tú escribiste el año pasado, pero cuéntanos tu experiencia justo de esta historia relacionada con el ámbito de los normalistas, y ahí lo ligamos con querer preguntarte acerca de justo esta biografía política y sensible, pues que tú contaste de una buscadora incansable, de una amorosa hija, por supuesto, y de una firme investigadora que eres, bueno, pues de esta verdad sobre la desaparición forzada de tu madre, como ya mencionamos, homónima. Te pediría que nos relates, bueno, brevemente y a nuestra audiencia, bueno, además de ser un documento del cual retomaremos un poquito más adelante, pero para que podamos conocer justamente el valioso papel de tu madre y, bueno, el trabajo que tú realizas personal y profesionalmente. Gracias, sí, Beth. Bueno, me emocionó ahorita oyendo a Noemí, porque, bueno, yo vengo de una familia normalista, ¿no? Mi bisabuela Casilda Figueroa, del lugar de donde somos, que es San José Bachíniva, un valle manzanero enclavado al noroeste de Chihuahua, pues ella era maestra, estudió maestra por correspondencia, ¿no? Luego mi abuela Alicia, que es mi madre adoptiva, ella también hace estos cursos de verano de las escuelas cardenistas y se hace, en algún momento llega a ser la directora del pueblo de ahí, de la escuela normal, de la escuela primaria, ¿no? De ahí del pueblo de San José Bachíniva. Cuando mis tías mayores migran, porque mi madre era la cuarta hija y era la menor además, las tres hermanas, Marta, Irma e Irene, migran a la ciudad de Chihuahua a estudiar a la escuela normal, ¿no? A la escuela normal de Chihuahua. Marta va a jugar un papel importantísimo, me parece, para la militancia de mi madre. Marta, además de ser normalista en Chihuahua, era parte de la Juventud Comunista de México. Ella, compañera muy, muy entrañable de Raúl Ramos Zavala, uno de los dos ideólogos como de la organización partidaria, ¿no? Y justo Raúl, los primeros viajes que hace en Chihuahua, para empezar a pensar la organización nacional, además raro porque Diego Lucero, que era el otro, pues también era de Chihuahua, pero Raúl va con sus contactos y el contacto de Raúl en ese momento es Marta, en el 71, ¿no? Y entonces, bueno, Marta forma un papel muy, muy importante en la vida de mi mamá. Y mi mamá, que es la menor, ella decide no ingresar a la normal superior. Ella ingresa al Instituto Tecnológico de Chihuahua, que además, pues es un instituto muy nuevo para entonces. Estamos hablando de la preparatoria 1968, y el instituto en realidad se creó en la década de los 40, ¿no? El tecnológico, entonces era algo realmente nuevo y varonil. Mi mamá es de las pocas, por eso la recuerda mucha gente, porque sus compañeros, pues la mayoría de ellos era varón, ¿no? Entonces, bueno, ella entra en esa carrera de la insurgencia, ¿no? En esa carrera del tiempo, la pienso así, ¿no? Porque justo va de una huelga tecnológica que quería algo tan elemental como un consejo técnico resolutivo, ¿no? Que
quitar un poco el aspecto centralista de que cualquier cuestión administrativa, estudiantil o académica tendría que rebotar en México y en la SEP directamente y luego regresar a Chihuahua. Ahora, no es la huelga nada más, ya mencioné a Diego Lucero, justo Diego va a ser el que encabece el 15 de enero del 72, 3 asaltos o expropiaciones bancarias en la ciudad de Chihuahua. El 14 de enero del 72 ya habían expropiado 2 sucursales bancarias, el grupo Procesos de Raúl Ramos Zavala, y bueno, justo todo lo que desencadena este triple asalto bancario en Chihuahua, sobre todo 4 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía judicial, la policía de aquí de Chihuahua, contra insurgentes, pues va a ocasionar un clima efervescente de insurgencia estudiantil, popular, ¿no?, que va a dar con estas 3 huelgas. Y aquí en Chihuahua es muy interesante porque quienes fundan la liga de manera regional son justo estudiantes del Tecnológico tanto de Chihuahua como de Ciudad Juárez, ¿no? Ahí empieza en abril del 73 esta experiencia insurgente de mi mamá. Ella nunca volvería, después de que se fue en 1974 de la casa familiar, pues ella ya no volvería nunca, ¿no? Ni a la casa y posteriormente a Chihuahua. Para poder conocer justamente este momento en el que, bueno, es la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino. Noemí, Alicia, los invito justamente a escuchar esta cápsula y también, bueno, a verla, porque recuerden que estamos a través de nuestras redes sociales también en video, que nuestro equipo de producción preparó para conocer parte de la historia de Alicia de los Ríos Merino, y continuamos en un momento más aquí en Historia Viva. Hacia finales del siglo XX, durante la década de los 80, El Salvador vivió una fuerte crisis debido a la inestabilidad política. Algunos grupos que se disputaban el poder del Estado recurrieron incluso a la desaparición forzada. Actos como estos fueron denunciados y condenados en repetidas ocasiones por el arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, hasta que finalmente este fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa. El asesinato del arzobispo Romero llamó la atención del mundo y de las Naciones Unidas respecto a la violencia política existente en El Salvador. Sin embargo, no fue sino hasta 1992, cuando las fuerzas enfrentadas en este país firmaron en México los Acuerdos de Paz de Chapultepec y asentaron con ello una comisión de la verdad encargada de investigar los casos de desaparición forzada. En 1993, la comisión presentó el informe titulado De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador, en el que se documentaron tanto el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero como el de otras personas, todos perpetrados por las fuerzas progubernamentales llamadas desde entonces Escuadrones de la Muerte. En el año 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó la resolución a través de la cual se proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas, entendido como el derecho de toda víctima de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida, y establece las obligaciones del Estado y parte en que deberá tomar medidas apropiadas en este. El derecho a la verdad tiene una estrecha relación con el derecho a la justicia, el derecho a la memoria y a la historia. Buscar la verdad ayudará a dar tranquilidad y paz a las víctimas de la desaparición forzada y otros crímenes contra la humanidad. En México se creó a finales del año 2021 la Comisión para el Acceso a la Verdad,
el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Su finalidad es esclarecer y hacer justicia sobre los hechos de desaparición forzada perpetrados durante la llamada Guerra Sucia. A más de 60 años del inicio de estas políticas de represión, la Comisión de la Verdad abre una nueva oportunidad de acceso a la justicia. Está conformada por el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, Abel Barrera Hernández, el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús y exdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, David de Jesús Fernández Dávalos, y por los investigadores Eugenia Alier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricard, entre otros. El derecho a la verdad debe ser una garantía para todas las personas bajo cualquier circunstancia. Reconocerlo, rememorarlo y ejercerlo debe ser una responsabilidad. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio de difusión de la historia y también un espacio para el intercambio de ideas. En esta ocasión dedicando el programa a la participación de las mujeres en los movimientos armados de la década de 1970 y bueno, el caso muy particular de Alicia de los Ríos Merino, quien hoy estábamos platicando y que nos acompaña su hija. Noemí, hemos conocido por la prensa de los trabajos colaborativos que realiza el INERM sobre la difusión de la cultura de la memoria histórica, en particular de los movimientos guerrilleros del siglo XX y, bueno, de su participación también en el Comité para el Impulso de la Memoria y la No Repetición de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 por parte del Gobierno de la República. Cuéntanos acerca de estas comisiones. Claro que sí, bueno, pues aquí Alicia de los Ríos es una protagonista fundamental, ¿no?, de la creación de estas comisiones y un trabajo sumamente importante que yo creo que ella nos puede dar en estos momentos de viva voz esta experiencia en la creación de la Comisión La Verdad. Por parte del INERM hemos estado como muy atentos, muy al pendiente de la conformación de esta comisión, formamos parte, pero a la vez también impulsamos otras actividades y otras publicaciones para que sean de difusión, ¿no?, que es una de nuestras prioridades. Así es que gracias también al apoyo de otras instituciones como es Secretaría de Gobernación, el INA, la UNAM, pues se han podido llevar a cabo algunas jornadas como las del 50 años del Halconazo, también distintos foros y mesas de análisis, por ejemplo, y ahorita retomando el tema de la participación de las mujeres, tuvimos el foro Mujeres y Movimientos Sociales, Testimonios, No hay presente sin memoria, y recientemente, el 50 aniversario luctuoso de Genaro Vázquez. También hemos colaborado con el acervo que cuenta el INERM, el acervo fotográfico, para la realización del documental Fuimos Revolución, que también se estrenó recientemente y que invitamos a que sigan en los distintos espacios en donde se está proyectando. También colaboramos con la compilación de testimonios y yo creo que uno de los trabajos también muy importantes por el acceso son los libros digitales. En los libros digitales ahorita tenemos 5 que pueden ustedes descargar de manera gratuita si ingresan a la página del INERM. Y bueno, Alicia de los Ríos es autora de uno de ellos. Volvimos a salir, una historia oral del movimiento estudiantil de 1971 y el Halconazo, con la autoría de Alicia, de Gerardo Necochea y de Alonso Getino. También 50 años del Halconazo, volumen 1 y 2, es una antología documental que también
esto es muy importante, ¿no? Porque difícilmente quienes no estamos tan cercanos a la parte de la disciplina histórica, pues se nos complica, ¿no? La asistencia a archivos, pero bueno, gracias a estas antologías, pues ustedes ya, ese trabajo ya lo hace parte de los historiadores y podemos conocer estas fuentes primarias del momento. También recientemente se presentó Voces por la Verdad y la Justicia, testimonio del colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez en Guerrero. Entonces, ustedes ingresen a la página portal web del INERM y nuestras redes sociales y pues van a encontrar una diversidad de materiales de difusión, de testimonios, de foros y bueno, seguimos como que también en esta iniciativa y en esta búsqueda, lucha por la memoria y la justicia y la no repetición. Y este programa, justamente como lo mencioné hace un momento, pues es otro espacio en el que podemos dar voz a todos estos protagonistas, hombres y mujeres que no han podido tener voz y visibilizar sus historias, ¿no? Y que el público pueda conocer todas estas luchas que, pues como bien menciona Noemí, no, como público general no siempre tenemos la posibilidad de poder entrar y tener acceso tan directo a este tipo de archivos y de historias no públicas, digamos, o no tan, sí públicas, pero no tan divulgadas. La página del INERM es inerm.gov.mx, también en sus redes sociales, Facebook y Twitter, pueden encontrar toda esta información. Alicia, bueno, ¿nos recuerdas en la carta dirigida a tu mamá del año pasado, justo la que mencionamos hace un momento, que redactaste? Ahí mencionas que fue hasta apenas hace 20 años ante la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que tuvo vigencia del 2002 a 2007. Fue apenas hace 20 años cuando tuviste oportunidad de poder denunciar formalmente la desaparición forzada de tu madre. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cuáles fueron los resultados al tu poder hacer esta denuncia? Cuando lo pienso, fíjate que de repente se me vienen a la cabeza todas las solidaridades, ¿no? Que hemos, o sea, como todas las compañías que hemos tenido a lo largo, no nada más desde hace 20 años frente a la Fiscalía Especial, sino mi abuela, mi familia, ¿no? Mi tía Marta. En la búsqueda, pues yo creo que estas búsquedas y estas denuncias no son posibles si no estás acompañada. O sea, te come, la búsqueda te acaba, ¿no? Y yo me acuerdo muy acompañada, creo que siempre tengo como las ganas de agradecerle, por ejemplo, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que son desde ese junio del 2002, son los representantes legales del caso de mi mamá, ¿no? Frente a instancias nacionales e internacionales. Y bueno, de un montón de gente, ¿no? De personas que han estado al pie del cañón sin las coyunturas de que la fiscalía, sin las coyunturas de una comisión de verdad, o sea, sino todo el tiempo, eso se agradece de manera infinita, ¿no? ¿Qué se logró? Bueno, primero que nada, que el Estado reconociera que eran víctimas de un posible hecho delictivo, ¿no? Y estoy hablando como abogada, porque como familiar todo el mundo te dice es que yo tengo los pelos de la burra, ¿no? En la mano, de que se lo llevaron. Pero bueno, el derecho es otra cosa, ¿no? O sea, reunir las evidencias y demostrar que fueron víctimas de un delito que evidentemente se fabricó para no dejar rastros, ¿no? Para no dejar huellas. Entonces, justo eso ha sido para nosotros una carrera contra el tiempo, contra la paciencia, evidentemente contra el Estado, que no nada más escondió y eliminó las pruebas, ¿no? Sino que no hizo lo que le correspondía, ¿no? En este caso, investigar y administrar justicia. Entonces, nosotros
denunciamos los casos de nuestros familiares desaparecidas, y ahí empezamos a ver pues que teníamos también en contra el propio sistema de justicia, ¿no? Y podría darte como muchos percances que fuimos localizando, ¿no? Todos estos en contra, que eran muchos y que son estructurales, ¿no? Uh-huh. Obviamente, nosotros, por ejemplo, no atravesamos por la reforma constitucional del 2011. La Fiscalía, recuerden que es una iniciativa de Vicente Fox, que él promete, y que esa es la diferencia, me parece, más grande con la Comisión de la Verdad actual, que se instauró en diciembre del 2021. Vicente Fox no pregunta a las familias, no pregunta a la mayoría de los colectivos de sobrevivientes. Dice, Comisión de la Verdad pregunta a unos cuantos, o Fiscalía, y hace una Fiscalía con un procurador militar, ¿no? Entonces ya para entonces empezamos a ver pues, y bueno, nuestros casos empiezan como privación ilegal de la libertad. Teníamos todo el derecho en contra, toda la normatividad, la Constitución encima de los tratados internacionales, ¿no? Que de ahí emana pues gran parte de las reglas de las leyes para violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta fiscalía que se crea en el 2002, la declaran extinta en el 2006, pues nosotros no alcanzamos nada de esa reforma constitucional, del artículo primero constitucional del 2011, donde la Constitución y todas las leyes que de ella emanan tienen el mismo rango, digamos, que los tratados internacionales, que, insisto, son los que nos protegen en realidad a nosotros, ¿no? Después de esta reforma, obviamente no, nos protege ya con la reforma, pero tuvimos que volver a pensar y tuvimos que volver a hacer como este nuevo proyecto, justo para que nos alcance, ¿no? Para que sea un techo mínimo para los casos de nuestras familiares. Quiero recordar que ya se había hecho un esfuerzo muy importante, que es la Comisión de la Verdad en el Estado de Guerrero, donde participan, entre otros, pues, Nicómedes, donde participa Pilar, ¿no? Noriega, pero que iban a investigar y a comenzar como esta investigación, pero en Guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja? Pues insistir en que los ministerios públicos están rebasados, sobre todo con la ola criminal que atravesó el país, ¿no? Que se volvió, que devino en una crisis humanitaria sin control y sin comparación alguna. Entonces, nuestros casos, que eran aproximadamente 1 millar, pues forman parte de un mundo de 100,000 desaparecidos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué más nos deja entre que vimos surgir estas comunidades, ¿no? De familiares y de personas víctimas de la desaparición forzada, con otros patrones y con otros, posiblemente otros sujetos que intervienen, pero que nos convierten, nos hermanan con esas nuevas comunidades, ¿no? Claro. Y bueno, vimos también que probablemente en nuestro país no iba a tener las posibilidades de llegar a justicia. Nosotros, en el caso de mi mamá, en el 2011 acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Estamos esperando, el Estado mexicano no contestó nada. Entonces, estamos esperando un pronunciamiento de la comisión,
Y bueno, empezamos como con una interlocución con el nuevo gobierno, ¿no? Eso es como lo que nos dejó, particularmente pues en el caso de mi mamá y como en muchos, no se avanzó del 2002 al 2018, para nada, ¿no? Son expedientes completamente, son para llorar, son las peores prácticas judiciales, ¿no? Las peores, lo que nadie espera que le pase a otro, que espera a un ser querido, esos son nuestros expedientes, ¿no? Donde se ve que lo que se mueve es cuando hay el interés de la coadyuvancia, en este caso de la familia y de los representantes legales, ¿no? Eso es como lo que hemos ido aprendiendo, Ivette, en el camino. Y que es una lucha y una búsqueda y un camino que siguen avanzando, ¿no? Y que continuará. Tenemos ya pocos minutos, Alicia, pero me gustaría que brevemente pudiéramos platicar, que nos cuentes en cómo, parte del trabajo del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, que con el paso de las décadas se ha convertido pues en un comité de hijos e hijas, y bueno, ya un poco que nos adelantabas pues acerca de este arduo trabajo de recuperación pues de expedientes de los estados y en estos pues archivos, ¿no? Viviendo la represión y, bueno, también la reconstrucción que ha sido para ustedes todo este reto en esta reconstrucción de la historia de un pasado reciente. Sí, bueno, somos hijas e hijos porque nuestras abuelas ya no están, porque mi tía, por ejemplo, Marta, que se convirtió en la coordinadora de las doñas acá en Chihuahua, ¿no? Y en Ciudad Juárez, pues ella también muere en el 2012, entonces en algún momento yo estando en la Ciudad de México, pues me convierto ahí con los compañeros de Cloacas Comunicantes, Asociación Civil, como en el centro, digamos, del trabajo frente a Fiscalía, ¿no? Y ya regresando aquí en Chihuahua, pues somos yo, Mara Corea, que es hija de Jorge Varela y de Olga Navarro, está Luis Miguel Corral, que es hijo de Luis Miguel Corral y de Cruz Elena Montoya, todos somos huérfanos de madre y de padre, ¿no? Están otros compañeros también que no forman parte del comité, pero que son nuestros hermanos y que trabajamos juntos, sobre todo en proyectos como el de ahora, ¿no? Es decir, que hay que ir con la comisión, pues vamos, que hay que entregar archivos. Miren, lo que a nosotros nunca se nos va a acabar, creo, es la paciencia, ¿no? Porque yo de repente pienso y digo, bueno, pues si bien me quedan 30 años como bien, entonces pues 30 años que seguiremos, pero que no es, me parece que no lo desea nadie, ¿no? O sea, no lo desea nadie. Y en ese sentido, bueno, sí estamos muy preocupados porque todo lo que tiene que ver con esta comisión, Ivette, Noemí, está concatenado, no puede haber una sin lo otro. O sea, no puede haber justicia si no hay como un análisis de contexto grande, que es lo que proporcionarán las personas comisionadas, ¿no? Por el esclarecimiento histórico. Pero aunque no haya, vamos, con este esclarecimiento, para que haya justicia, pues tiene que haber otra dinámica del propio Poder Judicial, de la propia Fiscalía General de la República, que hoy es autónoma. Nosotros habíamos acudido a la Fiscalía como parte de una parte del Estado, no como una Fiscalía autónoma, ¿no? Y para recordarlos, pues, la memoria pública, pues también tiene que ser una memoria bien pensada, no nada más conmemorativa, no patrimonial de este gobierno únicamente, ¿no? Sino que tiene que estar consensada y bien pensada con las comunidades, ¿no? Con las propias comunidades. Entonces, nosotros como Comité de Madres de Chihuahua y de Juárez y como hijos e hijas nacidas en la tempestad y como familias o a título individual, vamos a estar empujando cualquier iniciativa
que nos proporcione expectativas de verdad, justicia, ¿no? Memoria. Por supuesto que vamos a estar ahí. Muchísimas gracias, Alicia. Han estado, y nosotros también como público en general, finalmente podemos ser partícipes de esto, no solamente, como dice Alicia de los Ríos Merino, ser espectadores de esta memoria que está ahí para recordarse, sino también convertirnos en una sociedad más informada, conocer estos casos y de esta forma informada poder ser también una sociedad que puede exigir justicia, que al final, bueno, somos partes todos de este México y vivir en una comunidad justa y bueno, solo lo podemos hacer si estamos bien informados de estos casos, de estas comisiones y de nuestra propia historia reciente. Por eso este programa, por eso esta página del iner.gov.mx en donde ustedes pueden consultar toda esta información, artículos, muchísimos casos, muchísimas historias con las que podamos tener justamente estas herramientas. Agradezco muchísimo a Alicia de los Ríos Merino por formar parte hoy de este programa, por compartirnos su historia y bueno, por también contagiarnos de esta justicia social que merecemos todos. Noemí, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, al público, gracias por estar con nosotros en Historia Viva y los esperamos en un nuevo programa la siguiente semana. Gracias, Noemí, gracias, Alicia. Gracias a ustedes, un gusto. Abrazos. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.